comenzar nuestro estudio de hoy. Vamos a pasar ahora al capítulo 11 de Mateo. Hemos visto ya en forma detallada el capítulo 10, la comisión que el Señor Jesucristo le entregó a sus apóstoles de ir y predicar el Evangelio del Reino y todas las situaciones que iban a vivir en el proceso de cumplir con esa comisión que Él le había entregado. Y en el capítulo 11 vamos a ver cómo hay una conexión, pero al mismo tiempo hay una conclusión, digamos, y una introducción al capítulo 11 que tiene que ver con algunas situaciones específicas que el Señor Jesucristo vivió en relación a la manera en que Él habló, por ejemplo, de Juan el Bautista, cómo destacó su carácter, cómo destacó su grandeza desde el punto de vista humano como profeta, cómo también trajo sobre las ciudades que estaban alrededor del mar de Galilea, 3 ciudades en particular, una advertencia de juicio si no se arrepentían, y luego termina el último párrafo, el versículo 25 al 30, con una invitación, como es una especie de contraste, porque del 20 al 24 es juicio, lo que el Señor dice que va a venir si no se arrepienten, y del versículo 25 al 30 es una invitación a descansar en Él. Algo que es totalmente un contraste con lo que antes ya había dicho. Sin embargo, el capítulo 11 de Mateo constituye una unidad. Parece que son párrafos que no tienen relación el uno con el otro, por ejemplo, del 1 al 19, del 20 al 24 y del 25 al 30. Sin embargo, es una unidad en la cual la persona del Señor Jesucristo, esto nunca tenemos que olvidarlo, es la relevante. A veces nosotros estudiamos la Escritura y destacamos a personajes de la Biblia, pero en realidad los personajes de la Biblia no son los importantes, porque la razón por la cual se escribió la Biblia, la razón por la cual tenemos la Escritura es para que nosotros conozcamos a Dios. Es un asunto de teología, más que de antropología, es decir, no es para conocer historias de personajes, sino que la persona central es Dios, y en este caso, obviamente, los evangelios el Señor Jesucristo. Aun cuando los versículos 2 al 19, junto con responder a la pregunta que Juan hace a través de sus discípulos y el elogio público que Jesús hace inmediatamente, parece indicar que el tema es Juan, al menos en este párrafo la verdad es que es Jesús quien destaca con colores propios. Vamos a leer todo el texto, los 30 versículos, y luego nos vamos a detener en los primeros 6 para profundizar un poco más en esta nueva sección del Evangelio de Mateo que comenzamos hoy a estudiar. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis.
Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas verdades de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a orar un momentito. Padre, una vez más nos acercamos a ti en oración para pedir tu dirección, para pedir especialmente tu sabiduría, que tu Santo Espíritu nos enseñe en esta tarde. Tú seas honrado por medio de tu palabra y nosotros podamos, Señor, salir de aquí distintos, no solo con un conocimiento mayor de las Escrituras, sino con un conocimiento mayor de tu persona, que nos haga reaccionar también consecuentemente con lo que tú nos vas a enseñar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como recién dijimos, es toda una unidad y el personaje central es el Señor Jesucristo. Hay algunas cosas, algunos detalles que nos indican aquello. Notemos como dice el versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Vemos como no existe ningún comentario más respecto a sus discípulos, a cómo les fue. Nosotros podríamos esperar, si fuera un relato meramente histórico, podríamos esperar que después de que el Señor les dio las instrucciones, los envió para que predicasen el Evangelio del Reino, les dijo cuáles eran los peligros con los que se iban a encontrar, podríamos esperar que Mateo siguiera relatando cómo les fue a los discípulos. Pero no existe ninguna otra palabra respecto a ellos, simplemente una conclusión. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué no se sigue hablando de los discípulos? Porque los discípulos no son lo más importante. El Señor Jesucristo es el más importante. Notemos otro detalle. En el versículo 4 y 5 está la respuesta de Jesús a una inquietud de Juan el Bautista, que desde la cárcel envió a sus discípulos a preguntar al Señor Jesucristo por si era Él el que había de venir, si era el Mesías en realidad, o esperarían a otro. Y el Señor respondió: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, y ahí se acabó el relato de aquellos que fueron enviados por Juan a preguntar a Jesús. No sigue explicando cómo reaccionó Juan el Bautista ante la pregunta de Jesús. Si hubiese estado interesado Mateo en relatar la historia de Juan el Bautista, seguramente eso hubiese continuado. Pero se corta abruptamente. Mateo no hace ningún comentario de cómo Juan recibió la respuesta de Jesús a sus enviados o cuál fue su reacción ante dicha respuesta. Obviamente la pregunta hecha por Juan y el elogio de Jesús sobre su mensajero es incidental, es decir,
es algo que está dentro de la revelación, pero no es principal para enfocarse en las personas, sino principal para... y se relata porque tiene que ver con Jesús, está alrededor de la historia de Jesús y de lo que Él quiere mostrar, o lo que de Él quiere mostrar Mateo. La pregunta hecha por Juan entonces es, y lo que el Señor dice de Él es incidental. Es decir, no es a Juan que Mateo desea destacar al relatar este incidente. Vemos en el relato del Antiguo Testamento algo similar, por ejemplo, en el libro de Jonás. ¿Cómo termina el libro de Jonás? Vamos a ese libro del Antiguo Testamento, de la historia del profeta Jonás, y vemos algo similar. Capítulo 4, versículos 10 y 11 de Jonás. Dice: y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Y todos quedamos esperando la respuesta, la reacción de Jonás, pero no hay nada más. ¿Se acabó? Es obvio, ¿cierto? Si ustedes están leyendo un libro cualquiera, que después de hacer una pregunta a una persona, hay una reacción de parte de esa persona. Y eso es lo que nosotros esperamos ver en cualquier libro. Pero la Biblia no es cualquier libro. Porque el propósito aquí no es mostrar la historia de Jonás, sino que develar el amor incondicional de Dios. Ese es el propósito de Jonás. Recuerden lo que el Señor hizo. Primero le dijo a Jonás que predicara para juicio, que en poco tiempo y Nínive iba a ser destruida. Pero resulta que ocurrió lo que Jonás nunca pensó que iba a ocurrir, se arrepintieron y el Señor los perdonó. Entonces, una vez que el Señor los perdonó, el Señor a través de ciertas cosas que hizo, milagros que manifestó al final, le mostró a Jonás su amor hacia Nínive, pero al mismo tiempo su falta de comprensión de ese amor que había él revelado hacia Nínive al perdonarlo de su pecado. Por eso, cuando le hacen la última pregunta, no existe respuesta después. Se termina abruptamente. Porque otra vez el propósito no es hablar de Jonás, sino hablar del amor incondicional de Dios. Entonces, y eso no solo en estos pasajes que hemos visto, sino en toda la Escritura, la Biblia trata de Dios esencialmente, su carácter y su obra. Ese es el propósito de la revelación que nosotros conocemos como la Biblia. No es el hombre el tema de la Escritura, sino Dios. No es antropológico o antropomórfico, digamos, no es antropocéntrico, no es el centro del hombre, sino es teocéntrico, es el centro de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Entonces, cuando leamos estos o cuando estudiemos estos versículos o cualquier parte de la Biblia, siempre tengamos presente eso, se trata de Dios. En este caso específico del Evangelio se trata de Jesús más que de Juan. Teniendo entonces esto, no debemos olvidar cuál es el tema de Mateo y el propósito al que apunta. ¿Recuerdan cuál es el propósito de Mateo? Nosotros lo hemos visto varias veces. Mateo reúne el material que tiene, pero lo reúne de una forma distinta a Lucas, a Marcos y a Juan, porque tiene un propósito distinto, cada uno de los evangelistas. Y el propósito de Mateo, que escribe a judíos, era demostrar que Jesús era el Mesías prometido. Ese es el propósito esencial. Ordena y escribe su material respecto a la vida y obra de Jesús, para demostrar a los judíos que Jesús es el Mesías. En consecuencia, también en estos párrafos, Mateo desea destacar la majestad de Jesús y su gran sabiduría al tratar con tanta gracia y misericordia a su vacilante mensajero. ¿A qué nos estamos refiriendo con eso? A Juan. A su vacilante mensajero, porque así empieza precisamente el primer párrafo del versículo 1 al 19. Los primeros 6 versículos donde nosotros vamos a introducirnos más, nos van a hablar de aquello. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir
o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Hasta ahí vamos a ver hoy. Esto que vamos a tratar tiene que ver con algo interesante y que nos muestra una realidad que hasta el día de hoy nosotros lo podemos corroborar en nuestra propia vida y se relaciona específicamente con la duda en la fe. A ver, ¿a qué apuntamos con eso? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿cierto? Es el instrumento o el elemento que Dios nos dio para poder creer en Él, para poder colocar nuestra confianza en Él. Esa confianza es la fe. Ahora, ¿hay duda en la fe en momentos de nuestra vida? Sin duda. Valga la misma palabra, ¿cierto? Sin duda. Hay muchos, y no una vez, sino quizás varios momentos de duda. Y por eso, aquí cuando relata el evangelista Mateo lo que pasó con Juan, también dice que aún siendo Juan un gran profeta, como el mismo Señor va a decir antes, que incluso es más que un profeta, dice, que no hay ninguna persona nacida de mujer como Juan, a pesar de eso, también en Juan se instaló en un momento determinado de su vida la duda. La duda. ¿Eso significaba que no creía? No, él creía. Él tenía un conocimiento mucho más amplio que muchos otros. Sin embargo, igual dudó en un momento determinado. Y por eso el versículo 2 es muy interesante, versículo 2 y 3 es muy interesante. Pero antes obviamente necesitamos ver el versículo 1, que es el nexo para el párrafo anterior. Y vamos a notar de qué manera se enlaza todo esto para poder comenzar a profundizar un poco más. El verso 1 parece estar en un mejor lugar en el capítulo anterior, en el capítulo 10. Podríamos decir que el que dividió los capítulos, que recuerden que fue mucho después, la división de capítulos no es inspirada, ni los párrafos tampoco son inspirados. Eso es una división que se hicieron posteriormente, por allá por el siglo XIII más o menos, y por el siglo XVI, posteriormente, se hicieron la división de versículos, de capítulos y párrafos. Entonces, el que dividió los capítulos, aparentemente podríamos decir, debería haber dejado este versículo en el capítulo anterior. ¿Por qué? Porque tiene relación directa con lo anterior. Miren, comparemos por favor el capítulo 10, versículos 5 al 7, con el versículo 1 del capítulo 11. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de Israel, de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y miren que parece un paréntesis grande todo lo que posteriormente viene. ¿Por qué? Porque en el capítulo 11, versículo 1 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones. ¿Notaron la relación? Es decir, en el versículo 5, capítulo 10 empieza a dar instrucciones. Y en el capítulo 11, versículo 1, termina de dar instrucciones. Entonces allí está todo ese párrafo, o digamos, todos esos versículos anteriores hablan de el comienzo de la instrucción y el fin de la instrucción. Entonces parece una conclusión lógica a lo que ya venía diciendo y al tema en cuestión que había tratado precedentemente. Por eso versículo 1 pareciera estar mejor en un versículo más del capítulo 10. Es una conclusión entonces al capítulo 10. Sin embargo, se puede afirmar además de ser una conclusión, es también una interesante introducción a lo que sigue. ¿Por qué? Porque el tema preponderante de la necesidad de mensajeros que lleven el mensaje a todo Israel continúa lógicamente con el mensajero que fue el precursor de Jesús, el que fue delante de Jesús, el que preparó el camino del Señor. Entonces, allá en el capítulo 10 dice que en el capítulo 9 al final había necesidad de enviar obreros, ¿se acuerdan? Y el capítulo 10 envía a los obreros, a los 12. Y luego, en el capítulo 11, versículo 1,
También se produce el nexo, ¿por qué? Porque ahora va a hablar un poco de Juan el Bautista, y Juan el Bautista era un mensajero que precedió al Señor Jesucristo. De tal manera que hay una relación. Por consiguiente, la labor de Jesús de enseñar y predicar, además de inferirse que todo esto lo acompañaba de milagros, y eso por el versículo 5, porque el versículo 1 dice nada más, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Pero se infiere que también a enseñar, a predicar y a sanar, es decir, a hacer milagros. Porque eso era el ministerio del Señor Jesucristo normal, según capítulo 9, versículo 36. Ahora, todo esto que hizo, es decir, la enseñanza y los milagros, esto llegó a oídos de Juan el Bautista. Llegó a oídos de Juan el Bautista, que estaba ¿dónde? Según el capítulo 4, versículo 12, en la cárcel. Y según el capítulo 11, versículo 2, también lo relata, estaba en la cárcel. Y Jesús sabía que Juan ya estaba en la cárcel. Esto, el oír todo lo que Jesús estaba haciendo, diciendo, enseñando y predicando, llegó a oídos de Juan, lo que lo llevó a enviar a 2 de sus discípulos a Jesús. Eso es lo que dice el versículo 2, ¿verdad? Ahora, habiendo entendido más o menos, colocado en el contexto esto, nosotros debemos explicar un poquito de qué se trataba la situación de Juan y por qué estaba en la cárcel. Juan había sido encarcelado en la fortaleza de Maqueronte, así se llamaba, una fortaleza que estaba a 8 kilómetros al este del Mar Muerto y a 24 kilómetros de la parte norte del Mar Muerto. Es decir, alejándose del mar Mediterráneo, hacia allá estaba, al este del mar Muerto, a 8 kilómetros estaba esta fortaleza de Maqueronte, que al mismo tiempo era un palacio del rey Herodes Antipas. Y los detalles, la razón por la cual estaba allí encarcelado Juan, lo podemos ver en el capítulo 14, versículos 3 y 4 de Mateo. Mateo capítulo 14, versículos 3 y 4, donde da la razón de por qué Juan había sido encarcelado. Dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. ¿Qué es lo que había sucedido? Que Herodes Antipas había conquistado a la esposa de su hermano Felipe. Y entonces la tomó como mujer y Juan el Bautista le decía, eso no te es lícito. Denunció su inmoralidad. Y hasta Herodes Antipas era conocido por su inmoralidad. Y por esa razón, simplemente, es decir, por ningún crimen que había cometido, Juan fue tomado y encarcelado. Por decir la verdad, por confrontar al rey con el pecado. Una pregunta, porque a veces cuando uno está en el mundo, le preguntamos a ¿valdrá la pena denunciar la inmoralidad o la condición, digamos, de rebeldía que vive en el contexto? Bueno, Juan el Bautista tenía un ministerio específico. La Biblia no dice que lo que hizo Juan fue bueno o malo, no lo dice. Pero el Señor Jesucristo denunció también a los fariseos públicamente. Ahora, no significa que nosotros vamos a andar denunciando a todo el mundo, porque el mundo es inmoral, completo. El mundo en toda su esencia, en todo su sistema de filosofía, de pensamiento, de acción, es inmoral. Nosotros no sacaríamos nada con andar denunciando a medio mundo así, porque obviamente no es la tarea que se nos encomendó. Pero Juan lo que hizo, nosotros no lo evaluamos si estuvo bien o estuvo mal, sino que simplemente la Biblia relata lo que pasó. Y como profeta, porque ahí hay una cosa importante, Juan fue llamado y enviado por Dios como un profeta. Y un profeta, ¿qué es lo que hacía normalmente? Denunciaba la inmoralidad y la maldad del pueblo. Eso es lo que hacía un profeta. En el Antiguo Testamento era así también. Pero la tarea principal de Juan fue ser el precursor del Señor Jesucristo, anunciarlo como una especie de heraldo que iba adelante diciendo que el que venía, y ahora lo vamos a ver, detrás de él era más grande que Juan y que en consecuencia en él tenían que colocar su fe. Ese era el propósito principal. Pero históricamente esto es lo que sucedió con él, esta es la razón por la cual fue él encarcelado.
Esto era de conocimiento de Jesús, por lo que yo dije en Mateo capítulo 4, versículo 12, dice que al oír Jesús que Juan estaba encarcelado, comenzó su ministerio. Fue interesante eso porque es como si el Señor Jesucristo dijese, ahora llegó el tiempo. Juan fue encarcelado, ahora llegó mi tiempo para poder predicar abiertamente el Evangelio del Reino. Ahora, en este caso, como alguien dijo, Jesús sabía que Juan estaba en la cárcel, ahora Juan sabía que Jesús había hecho obras extraordinarias y había enseñado un mensaje extraordinario. Es decir, Juan se enteró de esto. Sin embargo, lo duro del encarcelamiento y lo injusto del mismo, a pesar de eso, a Juan se le permitía tener visitas. Por eso es que podemos explicar que él envió a 2 de sus discípulos. Se le permitía tener visita y eso le dio la posibilidad de llevar su inquietud más importante, probablemente fue la inquietud más importante de su vida, a el Señor Jesucristo. Y aquí, ¿sí? Pero Juan, al estar preso, él no veía lo que Jesús estaba haciendo. Pero a su vez él tenía una duda, porque le pregunta ¿acaso es él? ¿Quién ha de venir? ¿O hay que esperar ahora? Sí, pero Juan sabía todo lo que estaba pasando. Eso es lo que dice el texto. Al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo. O sea, eso es lo que vamos a ver ahora. Lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo llegó a todas partes, inclusive a Juan, porque Juan recibía visitas. Entonces los discípulos de Juan, ¿qué es lo que hacían? Contarle lo que pasaba con Jesús. Por eso es que dice, al oír Juan los hechos de Jesús. Recordemos que Jesús estaba ministrando en el norte, alrededor del mar de Galilea, en el norte de Israel, mientras que Juan estaba encarcelado en el sur. En el sur, cerca de la frontera con Arabia, estaba la fortaleza de Maqueronte, donde estaba encarcelado Juan. Es decir, estamos hablando de mucha distancia. Sin embargo, era tal la fama de Jesús que sus obras y enseñanza llegaron a todo el país. Y aún más allá de notemos, capítulo 4 de Mateo, versículos 24 y 25. Y ahí vamos a ver hasta dónde se difundió el conocimiento de sus hechos milagrosos y además de su enseñanza. Y se difundió su fama por toda Siria, es decir, más allá de Israel, al norte, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente, miren, de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, estaba al sur, de Judea, la provincia del sur, y del otro lado del Jordán. O sea, en el fondo, los hechos de Jesús y la enseñanza de Jesús había llegado a todas partes. De tal manera que no era raro que los discípulos de Juan hayan visto inclusive algunos milagros de Jesús y hayan escuchado muchas de sus enseñanzas. O sea, ellos llegaron, se deduce que fueron a Juan y le dijeron, mira, esto es lo que nosotros hemos visto. Estas noticias que le llegaron a Juan respecto de Jesús lo inquietaron mucho. ¿Y por qué lo inquietaron? Y aquí hay una enseñanza muy interesante. Porque Juan había escuchado todo esto que estaba haciendo Jesús, pero ¿esto era bueno? ¿Lo que estaba haciendo Jesús? Por supuesto, sanaba a la gente, enseñaba, curaba a leprosos, ¿cierto? Daba vista a los ciegos y era tremendo. Entonces, Juan, nosotros podríamos decir, Juan debería estar contento porque él ya cumplió su labor y efectivamente podía decir, ahora Jesús tomó la posta y él es el que en realidad es el importante. Como él dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. De tal manera que podríamos decir estaba muy bien todo lo que estaba sucediendo. Sin embargo, había una tremenda duda en él. Le entró una duda que para él era muy importante que fuese aclarada de los labios del mismo Jesús. Muchos han comentado respecto de la razón de esta duda, considerando una aparente contradicción. ¿Por qué una aparente contradicción? Porque vamos a ver ahora, solo vamos a ver algunos versículos y nos vamos a dar cuenta que Juan tenía muy claro quién era el Señor Jesucristo. Por eso es una aparente contradicción. Juan capítulo 1. Estos cronológicamente, Juan capítulo 1 y los capítulos siguientes son anteriores a lo que está relatando Mateo aquí. O sea, esto fue antes.
capítulo 1, versículo 26 en adelante. Miren lo que dice. Juan le respondió, cuando los fariseos le fueron a preguntar si era o no el Cristo, Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Pero Juan el Bautista era 6 meses mayor que el Señor Jesucristo. El que es antes de mí, pero no, desde el punto de vista biológico y cronológico, era después de Juan. Pero Juan dice el que es antes de mí. ¿Qué es lo que está reconociendo Juan aquí? Que Jesús existía antes de. O sea, tenía la visión correcta de quién era Jesús, de su eternidad. Ahora, sigamos. Del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan estaba hablando de la dignidad superior de Jesús. Pero como si Juan lo hubiese visto simplemente como un hombre, nunca hubiese dicho esto. Es antes de mí. Hablaba de su preexistencia. Pero además es la dignidad de Jesús. Estamos viendo aquí la expresión de una persona que reconoce la majestad del Señor Jesucristo, la dignidad de Él. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Versículo 29, no solo eso, la eternidad de Jesús, la dignidad de Jesús, sino, miren, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uf. No solo sabía que el Señor Jesucristo existía antes de, y no solo sabía que Él era digno, más que todos los seres humanos que pisan la tierra, sino que además sabía que su labor, su función, era redentora. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La visión que tenía. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Fíjense cómo la gente ya estaba entendiendo lo que estaba diciendo Juan. Mas los fariseos al oírlo decían: perdón, ¿dónde estoy? Estoy en otra parte. Disculpen, el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice él: este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Reitera lo mismo otra vez. Y yo no le conocía, dice, más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. O sea, él sabía que él era el precursor. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permaneciere sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Tenía claro quién era Jesús? Ninguna otra persona tenía esa claridad que tenía Juan. Y entonces, ¿por qué la duda? ¿Por qué duda de algo que él ya había dicho? Inclusive en el bautismo, ¿recuerdan que él no lo quería bautizar? Porque reconocía que él, Juan, debía ser bautizado por Jesús. O sea, hay muchas evidencias de que muestra que Juan tenía una perspectiva correcta del Señor Jesucristo como el Mesías. Pero ahora él envía a sus discípulos y les dice: pregúntenle, ¿eres tú o esperamos a otro? Y se refería al Mesías, por supuesto. ¿Eres tú el Mesías o esperamos a otro? Aquí vamos a empezar entonces a profundizar un poquito más para entender. Obviamente es claro que Juan, por lo que acabamos de ver, sabía quién era Jesús, pero entró en duda al escuchar de su ministerio y las obras de gracia y misericordia que Jesús hacía. Eso fue lo que causó la duda de Juan. ¿Por qué razón? Porque Juan había predicado públicamente que Jesús venía a ejecutar juicio. Capítulo 3 de Mateo. Capítulo 3.
versículo 9 al 12. Dice Juan: y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, añade. Eso es juicio. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Estaba hablando del juicio final. Entonces, cuando él presenta al Mesías públicamente a través de su predicación, lo presenta como un juez que viene a ejecutar juicio sobre todo aquel que no se arrepiente. Pero resulta que Jesús, él estaba escuchando que Jesús estaba haciendo todo lo contrario. Y allí está su problema. Allí viene su duda grande. Pero ¿cómo? Si yo presenté al Mesías de esta manera, y si Él es el Mesías, ¿por qué está sanando a la gente? ¿Por qué está trayendo un mensaje de salvación? Cuando se supone que Él iba a venir a traer un mensaje: o te arrepientes o eres condenado. Ahora, el Señor Jesucristo habló de eso, sí, Él dijo: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero enseguida extendió sus manos sanadoras y su mensaje salvador. Por eso es muy importante el texto cuando dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo. ¿Ven? Juan lo había presentado como aquel que venía a ejecutar juicio y castigar a los transgresores. Ese era su mensaje. Por otro lado también, y eso es un segundo elemento, es plausible, es decir, es posible que la misma situación de Juan al estar encarcelado y la aparente indiferencia de Jesús, que no hacía nada para liberarle, produjo dudas en Juan. Porque por lo que relatan los evangelios, Jesús no visitó a Juan en la cárcel, cuando todo lo que se podría esperar era que Jesús lo fuera a ver, porque había sido aquel que le había preparado el camino para su manifestación pública, pero Jesús no fue. Y Juan estaba en una cárcel que no era el mejor lugar, y además, próximamente, como vemos en el capítulo 14, lo ejecutaron. Es decir, Juan podía haber dicho: bueno, si es el Mesías, ¿por qué no me viene a sacar? Ahora, esto es lo segundo, es una conjetura nada más. Lo primero es mucho más certero, porque obviamente tiene que ver con la teología de Juan. Juan estaba hablando de juicio, el Mesías trae juicio, y él estaba escuchando que Jesús estaba hablando de otra cosa. Todo esto puede haber influenciado el estado de ánimo, y esto explica la razón de la duda. Esto explica la razón de la duda. Las circunstancias en las cuales nosotros estamos a veces nos hacen dudar. ¿No es verdad? Una persona, un creyente, que de un día para otro le declaran un cáncer terminal, no entra a pensar muchas cosas, y dentro de eso puede pensar: ¿y por qué? Si yo estaba sirviendo al Señor, por ejemplo. Si yo estaba entregando todo lo que podía para que el Señor fuera honrado. ¿Por qué? ¿Ven? Y esos por qué se transforman en duda. Y entonces, ¿dónde acudimos con la duda? Eso es lo que es la enseñanza práctica que deja el texto. ¿Dónde acudimos con la duda? Y ahí Juan sabía exactamente dónde acudir con la duda. Aunque él tenía un tremendo signo de interrogación y decía: bueno, pero ¿será o no el Mesías? Si envió a sus dos discípulos, lo envió al lugar correcto. La duda no se va a aclarar, se va a clarificar. Las inquietudes no se van a clarificar si nosotros vamos al lugar equivocado. En cualquier caso, la duda no es algo malo. Cuando acudimos con ella a la persona indicada que puede aclarar la situación. No es algo malo cuando vamos y le preguntamos a la persona correcta: ¿por qué?
¿Qué está pasando? Juan adecuadamente acudió a Jesús, la fuente misma de su duda. Por ello, cuando las situaciones conflictivas de la vida amenacen nuestra fe, debemos acudir a Dios a buscar la respuesta. No a mi amigo. Otra persona puede dar un consejo, pero muchas veces no necesariamente puede aclarar la duda. Hay una persona con la cual podemos conversar en forma totalmente abierta, sin ningún temor. Una sola persona, la persona de Dios. Allí podemos derramar nuestro corazón y decir, Señor, yo dudo de esto, yo tengo inquietudes de esto, yo la verdad no entiendo por qué sucede esto. ¿Le podemos decir todo al Señor? ¿Los salmos son la expresión de eso? Hay salmos penitenciales que se llaman y hay salmos imprecatorios que se llaman. Y el salmo imprecatorio es cuando ellos dicen, pero Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué tú escondiste tu rostro de mí? Y empiezan a decirle lo que había en su corazón. Y Dios no, al contrario de lo que la gente piensa, Dios no está enojado porque vamos hacia Él. Porque es la expresión del corazón y el Señor conoce nuestra debilidad y sabe de nuestra falencia y sabe de nuestras contradicciones internas, a veces nuestros propios pensamientos. Entonces, debemos acudir a Él. Ese es el lugar donde se clarifica la duda. ¿Por qué? Porque si vamos a un lugar equivocado o simplemente no acudimos a Dios para encontrar la solución a esta duda, ahí sí que la duda se transforma en pecado. Miren lo que pasó en el huerto de Edén. Cuando comienza Satanás a través, ¿cierto?, la persona, digamos, en la figura de la serpiente, cuando empieza a tentar a Eva, ¿cuál fue la tentación? Fue colocar duda en su mente. ¿Sobre qué específicamente? Sobre el amor de Dios. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Y qué debía hacer Eva en ese instante? No seguir hablando con el tentador e ir a Dios si tenía duda. Porque le empezó la duda. Y de hecho eso se notó porque después añadió a la palabra, dijo que Dios había dicho no comáis ni le toquéis, y eso no era verdad. Y ahí estaba dando a entender que Dios era muy estricto. Y después dijo Dios que íbamos a morir. Y en realidad Dios había dicho, ciertamente morirás. Ahí le quitó a la palabra, ahí ablandó la palabra. O sea, ya empezó a dudar. Después, quizás en su mente, ¿qué fue lo que me dijo exactamente Dios? Y empezó a responder según lo que se recordaba. La duda es muy peligrosa si no la llevamos al lugar correcto. Y aquí Juan la lleva al lugar correcto. Y eso es lo extraordinario del texto. Esa es la enseñanza mayor para nosotros. ¿Se imaginan si Eva hubiese hecho eso en lugar de alimentar la duda acerca del amor de Dios? Allí hubiese encontrado la claridad para poder decir, Dios es bueno y su amor es extraordinario. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando estamos pasando por momentos y situaciones límites en nuestra vida, tenemos que decir, Dios es bueno y su amor es extraordinario. Y aunque yo esté viendo otra cosa en el momento, pero Dios clarifica eso en mí. Estaba leyendo delante algunos escritos referentes a los prerreformadores y es extraordinario cómo ellos enfrentaban los momentos duros de su vida, el momento cúlmine cuando estaban a punto de entregar su vida por el Señor. ¿Cómo enfrentaban ese tiempo? Y lo hacían recordando a lo que el Señor había dicho. No tenían duda al final, murieron sin dudar de su fe en Cristo porque recordaban lo que Dios había revelado en su palabra. La palabra de Dios es el ancla más firme en la cual nosotros nos podemos aferrar. No tenemos que dudar de Dios porque Dios ha aclarado nuestra duda. Todas nuestras dudas, todas nuestras inquietudes están aclaradas en su palabra. Ahora, notemos cómo Jesús responde a la inquietud de Juan. Nos dice, mira, díganle a su maestro, díganle a Juan, que cómo no se va a dar cuenta que yo soy el Mesías, ¿verdad? Sino que le responde correctamente. Pero ¿cómo responde? De dos formas. Está diciendo, las obras que yo he hecho hablan por sí solas. Eso es lo primero que le dice.
Y lo segundo, la predicación y enseñanza que yo he transmitido confirman absolutamente eso. ¿Quién soy? Lo primero, la respuesta de Jesús fue categórica. No usó argumentos mediante palabras, sino que habló de hechos concretos, de evidencias que todos podían conocer. Y de hecho, los discípulos de Juan que fueron enviados conocían que así era. Sí, habló de hechos concretos donde era evidente su autoridad, poder y sabiduría. Fíjense estas tres cosas. Era evidente su poder, autoridad y sabiduría. ¿Qué es lo que dice Jesús? Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Dos cosas: oír y ver. Ver se refería a las obras y oír se refería a la enseñanza. Las obras: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Sus obras hablaban por él de una manera significativa, pero también su enseñanza y predicación. A la sola palabra de Jesús, los ciegos ven, los cojos andan, etc. Nadie podía hacer estos milagros sino Dios mismo. De hecho, cuando sanó al ciego de nacimiento, cuando al ciego le dijeron que Jesús era un pecador, le dijo, y el ciego dijo, ¿cómo puede hacer estas cosas si no está Dios con él? O sea, lo que era evidente, que nadie podía hacer eso que el Señor Jesucristo había hecho. Por ejemplo, el Salmo 146, 8, da fe de esto que acabamos de decir. Salmo 146, 8, dice lo siguiente: Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. ¿Cómo comienza diciendo? Jehová abre los ojos a los ciegos. O sea, está diciendo que la capacidad, el poder, la potestad, la autoridad de dar vista a los ciegos era de Dios. Y entonces Jesús le dice, miren, esto es lo que está pasando. Y Juan era un conocedor del Antiguo Testamento. Esto es lo que está pasando. Entonces debía haber una asociación necesariamente entre lo que Jesús hacía y lo que había sido prometido que iba a hacer en el Antiguo Testamento. Y ahí necesitamos ir a dos textos de Isaías. Isaías capítulo primero 35, Isaías 35, versículos 5 y 6. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y Jesús está repitiendo casi literal eso, aquí en el texto que tenemos nosotros. Ahora vamos a Isaías 61, porque ahí es muy interesante lo que ocurre. Versículo 1 y 2, este es una profecía también mesiánica, es decir, del Mesías futuro. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Miren, lo que yo quiero que vean esto, creo que no vamos a tener tiempo para completar, pero es muy interesante lo que la Biblia dice que ocurrió con el comienzo del ministerio público del Señor Jesucristo. Porque ahí Él tomó el rollo en la sinagoga y leyó precisamente Isaías 61, bien digo, 1 y 2. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 19. Pero hay una cosa muy interesante. El Señor Jesucristo se detuvo antes de mencionar algo que Juan sí mencionó en su predicación. Lucas 4, versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y allí se detuvo el Señor Jesucristo. Porque ¿qué es lo que venía a continuación? ¿Ah? ¿Ya? ¿Pero qué venía a continuación de eso? El Señor se detuvo allí, miren, a predicar el año agradable del Señor. Lean Isaías 61:2 nuevamente, y ahí ustedes van a ver dónde se detuvo el Señor. El día de venganza del Dios nuestro. ¿Qué predicó Juan? Que el aventador estaba en su mano y estaba listo para ejecutar juicio si no había arrepentimiento. ¿Qué es lo que vio Juan entonces como profeta? Él vio una profecía que era de doble cumplimiento. O sea, un cumplimiento se iba a producir en la primera venida de Cristo y el resto del cumplimiento de la profecía iba a ser en la segunda venida de Cristo. Pero igual como cuando nosotros estamos frente a una cordillera, por ejemplo, a varios montes, nosotros podemos ver solamente, si la otra cordillera más allá está un poco más alta, podemos ver solamente el pico de la cordillera, ¿cierto? Pero no vemos lo que pasa entre medio. Así eso sucedió con Juan. Entonces Juan pensó que cuando viniera el Mesías iba a venir a ejecutar juicio si no había arrepentimiento, pero esa no era el propósito de la primera venida de Jesús. Y por eso Jesús se detiene allí cuando dice, y dice que ahí cerró el rollo, envolvió el rollo. No siguió leyendo, porque eso era para su segunda venida. Entonces cuando Jesús le dice a los discípulos de Juan, vayan donde su maestro, en otras palabras, y díganle lo siguiente, yo estoy parafraseando obviamente, esto es lo que ustedes han visto. Esto es lo que yo estoy haciendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres anunciado el Evangelio. ¿Qué le está diciendo Jesús con eso? La evidencia de que yo soy el Mesías está ahí. No le está dando ningún argumento, simplemente le está diciendo, miren, vean, ¿qué escuchan? ¿Qué ven? Eso es, yo soy el Mesías. Y como Juan conocía el Antiguo Testamento, tiene que haber comprendido de que esos hechos eran la evidencia de que Jesús era el Mesías. Y allí su duda fue aclarada, porque ¿cuál era la duda? ¿Por qué no viene a ejecutar juicio como yo dije? Juan no se había equivocado, Juan había dicho lo correcto en su predicación, porque eso había sido revelado por Dios. El punto es que esa parte iba a venir al final, cuando el Señor Jesucristo viniera por segunda vez. Entonces, ahí tiene que haberle cuadrado a Juan las dos cosas. Estaba viendo que evidentemente eso era lo que Dios había prometido que iba a hacer el Mesías. Jesús incluso va más allá y dice, los muertos, versículo 5, los muertos son resucitados. Eso era mucho más todavía de lo que había prometido la profecía. Entonces, era la evidencia de que Él era el Mesías. ¿Qué ocurría entonces? Él demostraba su autoridad sobre las enfermedades, inclusive sobre la naturaleza, sabemos, ¿verdad? Y sobre la muerte. Tenía la autoridad sobre la vida y la muerte. ¿Y quién es el único que tiene autoridad sobre la vida y la muerte? Dios, y obviamente el Mesías era Dios, que venía a Israel en forma humana. Entonces notamos cómo el Señor aclara todas las dudas. Y hermanos, cuando nosotros tenemos dudas respecto a alguna cosa, vayamos a la Escritura. La Escritura va a aclarar la duda. De seguro. Allí se aclaran las dudas y ahí nosotros podemos descansar tranquilos. Perfecto, esto me está pasando, pero obviamente Dios nunca prometió que esto no iba a pasar. Pero sí lo que me dijo, que mientras esto pasara, Él iba a estar conmigo. ¿Entienden cómo uno va empezando a disfrutar a Dios a pesar de las circunstancias? A disfrutar de su grandeza, de su protección, de su presencia, a pesar de las dificultades que podemos enfrentar.
Dios aclara nuestras dudas. Y luego dice que la predicación, la última parte del versículo 5, y a los pobres ha anunciado el Evangelio, la buena noticia significa. Eso confirmaba todavía esto. O mejor dicho, los hechos, las obras confirmaban su predicación. Jesús también había venido a anunciar buenas nuevas, evangelio a los pobres, dice. Aquellos despreciados por la clase política, social y religiosa de su tiempo. En Israel les era a ellos anunciado el evangelio, a los desvalidos y necesitados, aquellos que no tienen nada y que por tanto necesitan todo. Jesús viene a dar una buena noticia de salvación. No solo a los pobres, a los despreciados de la sociedad, sino a los pobres en espíritu, como él dijo ya en Mateo capítulo 5. ¿Recuerda la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este mensaje, lo primero, las obras, digamos, de sanidad, hacían bien al cuerpo, pero este segundo mensaje hacía bien el alma. Este era más importante, el mensaje, la predicación, la enseñanza, era más importante que lo otro. Porque esto cambiaba, transformaba el alma de las personas, aseguraba su eternidad con Dios. Entonces, estos hechos que el Señor le presenta son evidencia de que Él era efectivamente el Mesías. Versículo 6, en la conclusión. Primero, entonces hemos dicho para la duda presentada por los discípulos de Juan y por Juan, a través de ellos mejor dicho, y ahora la duda aclarada. Las obras hablan por sí solas y la predicación, la enseñanza, el mensaje que transmitía es la evidencia de que Él es el Mesías. Y la conclusión es que Jesús termina con una bienaventuranza para todos aquellos que no hayan tropiezo en Él. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Es decir, para quienes creían en Él como el Mesías enviado por Dios, para Juan y sus discípulos, y todo aquel que en el transcurso del tiempo creerían en Él. El hombre que ha comprendido y aceptado que Jesús es el Hijo del Dios viviente, como Pedro lo dijo, y el Salvador prometido, esa persona no haya tropiezo en Jesús. Pero aquellos que lo rechazan, hayan tropiezo en Él. Esa es muy interesante. ¿Por qué? Porque en el contexto que Jesús enseñaba públicamente siempre estaban los fariseos detrás. Y esta clase política y la clase religiosa de Israel estaban atrapados por la clase religiosa, digo, de los fariseos, que al mismo tiempo tenían una labor en un sentido un poco política, porque era también un estamento civil. Estaban atrapados por sus propias tradiciones y los teólogos de ese tiempo condicionaban su interpretación de la profecía por sus propios prejuicios y pensamiento humano. Eso lo tenemos en Marcos capítulo 7. No tenemos tiempo para estudiarlo, pero ustedes lo pueden leer en su casa. Marcos capítulo 7. Ellos habían suplantado la palabra de Dios por las tradiciones de los hombres. Para ellos Jesús era, ¿qué cosa? Un escándalo. Esa es la palabra aquí, cuando dice que el bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. La palabra es escándalo. Para ellos, para esta clase religiosa era un escándalo. ¿Por qué? Porque comía con publicanos y pecadores. Versículo 19, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Para ellos era un tropiezo, como cuando venga el Mesías, ¿cómo va a comer con publicanos y pecadores? Eso no calza con mi idea, con lo que tiene que ser. Ellos condicionaban la interpretación correcta del texto bíblico a su propia imaginación, a las propias tendencias que tenían de recibir la tradición como colocarla a la par de la Escritura. Por eso es peligroso esto. Ellos decían que era tropiezo para ellos porque sanaba el día de reposo, ¿recuerdan? Cuando sanó al ciego, no puede ser. ¿Por qué? Porque lo sanó un día de reposo. O sea, ellos no estaban viendo el bien que tenía ese hombre gracias a la obra de Jesús, sino que estaban viendo que había quebrantado supuestamente el día de reposo. Ellos también le encontraban que había tropiezo en Jesús porque permitía a sus discípulos comer sin lavamiento ritual de las manos. Y por eso acusaron
a sus discípulos. En otra ocasión también los acusaron porque trabajaban el día de reposo porque recogían espigas para comer. Es decir, las tradiciones los tenían cegados y por eso reinterpretaban la Escritura en forma equivocada. Más aún, desde el punto de vista político, este Mesías no tenía por dónde ser el Mesías porque no los había, ni había intentado siquiera liberarlo del yugo romano. No era un Mesías político o militar. Por su deformación teológica y el peso de la tradición habían cumplido la profecía que advertía que Jesús sería tropiezo. Lucas 2:34. Y esto sigue siendo así hasta el día de hoy. No tengo más tiempo de profundizar, me hubiese gustado mucho profundizar en esta parte, pero no hay más tiempo. Pero en 1 Corintios 1:18 que dice que la cruz es locura a los que se pierden. De tal manera que sigue siendo exactamente lo mismo en el día de hoy. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque no son pocos los que hoy en las mismas iglesias son más fieles a las tradiciones y a las denominaciones que a Cristo. No son pocos. Los que se aferran a que de esta manera a mí me dijeron y así tiene que ser, aunque la Biblia diga todo lo contrario. Yo digo siempre, nosotros tenemos un fariseo dentro y hay que tener cuidado con él. Porque de repente se manifiesta y es orgulloso y es terco y no quiere ningún cambio. Y a veces puede ser de tropiezo para estas personas. Esas personas no se esfuerzan por hacer un estudio acabado de las Escrituras y tuercen pasajes para ajustarlo a sus tradiciones o denominaciones. No, esto es lo que tiene que ser. ¿Cómo? Sí, porque así dice aquí. Pero no entienden que quizás con un estudio más profundo se darían cuenta que están equivocados. Hay que tener cuidado con no mirar a Jesús como una piedra de tropiezo, porque los únicos que encuentran en Jesús tropiezo son los que se pierden. Son los que están yendo camino a la perdición. Y eso dice 1 Pedro 2:8. Este texto sí lo vamos a citar. 1 Pedro 2:8. Y miren la diferencia, versículo 7. Dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y, miren, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Para los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, es piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Por eso, la importancia de profundizar en la Escritura, de ver el contexto, de ver de qué realmente está hablando el Señor, porque de lo contrario podemos caer en tergiversaciones del texto bíblico. Muchas tergiversaciones. Yo he escuchado o leído de repente argumentos, pero que son absolutamente fuera de la verdad, porque la gente no se preocupa de estudiar el texto tal como la Biblia lo presenta. Jesús dice, bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y nosotros no hayamos tropiezo en Jesús, sino al contrario. Jesús es nuestro Salvador, es aquel que ha hecho la obra en favor nuestro y estamos en sus manos seguros. Esto es como el Señor aclara la duda de Juan y como el Señor también aclara la duda de cada uno de nosotros. Cuando tengamos dudas respecto a si estamos o no en el camino correcto, porque el enemigo muchas veces viene en los momentos débiles, precisamente para tentarnos de esa manera, para que caigamos en una serie de dudas, vamos a la palabra de Dios y vamos a la oración. Y ahí encontramos la clarificación que necesitamos. Inclusive cuando tengamos alguna duda que no podemos aclararla en el momento, podemos pedir ayuda, por supuesto, para que a través de la Escritura podamos llegar a las conclusiones correctas. Pero Jesús siempre es el que aclara todas nuestras dudas. Padre, gracias por tu palabra maravillosa, Señor, por cada texto, por cada palabra que tú has revelado para nosotros. Cada incidente que se relata en los evangelios, cada momento en el que el Señor Jesucristo tuvo
una interacción con otras personas. ¿Y cómo respondió? Y nosotros vemos cómo esto traspasa los tiempos y en el día de hoy también nos sirve a nosotros en la práctica de nuestra vida cristiana. ¿Cuántas veces hemos dudado? ¿Cuántas veces hemos caído en propias contradicciones, Señor? Necesitamos también que tú nos aclares las cosas. Y a través de tu palabra objetiva, clara, precisa, y a través de la oración tú también nos aclaras todas las dudas. Y nos haces tener paz, tranquilidad, seguridad, porque el Evangelio del Señor Jesucristo en nuestra vida trae precisamente eso, paz. Y nuestros pensamientos son ordenados. Gracias por cada uno de mis hermanos, sobre todo gracias por la obra suficiente de Cristo en la cruz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.